sino porque Él ha tenido misericordia de nosotros y por medio de la fe somos salvos. En la lectura de hoy vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y aquí explica lo que yo quiero enseñarles. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Tenemos en cuenta que la gracia, o sea, la gracia de Dios es un don inmerecido, es algo que Dios ha dado porque ha tenido misericordia de nosotros, vio que todo hombre estaba destituido de su gloria y Él ha dicho, bueno, voy a rescatar por medio de la gracia. Es un don inmerecido, gratuito, que Él otorga a toda la humanidad, no solamente a los que somos cristianos, sino que Él echa, como le diría yo, echa el resto para decir, bueno, todo el que en mí crea puede acceder a eso. No es solamente los exclusivos, no hay nadie que sea exclusivo, sino que Él murió por toda la humanidad y para que nadie se gloríe, Él se llevó toda la gloria cuando murió en la cruz del Calvario. Es un favor inmerecido de Dios que otorga a través de la obra redentora de la cruz, porque Él murió por nosotros. Está claro que no había salvación sin sacrificio. El Señor, o Dios Jehová, instituyó el sacrificio de animales para que pudiéramos redimirnos del pecado, porque nosotros pecamos contra Dios y cuando pecamos contra Dios nos alejamos de Dios. Entonces Él se acercó a nosotros y nos dio la redención por medio de la cruz, por medio de su sangre hemos sido salvos. La gracia de Dios es una manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, que nos ofrece salvación y vida eterna. Amén. Aleluya. De tal manera, en 3:16, todos lo conocemos, el versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al hombre que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es una afirmación de Dios soberana. Es una afirmación de Dios soberana que dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él tiene amplio perdón para todo. La gracia de Dios nos afecta en varias maneras, muchas formas de que nos afecta. Y la primera que nos afecta es la salvación que dio. Él dio la salvación al hombre en cuanto Él murió por los pecados, porque la gracia de Dios es el medio por el cual somos salvos. La Biblia dice que somos salvos por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Y esto significa que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en la obra redentora de Jesucristo. Nunca, nunca, nadie tendrá el precio suficiente para pagar por su alma. El único precio que hay es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Nadie puede salvarse por obras, nadie. Esto es don de Dios, porque el hombre en el antiguo pacto tenía instituido que cuando había un sacrificio se les perdonaba los pecados, pero andando en el tiempo volvían a pecar y volvían a tener que sacrificar. Pero Jesucristo vino y sacrificó una vez para siempre, porque Él está vivo. Amén. Y es nuestro sacerdote por siempre de la orden de Melquisedec. Amén. Que no tiene ni principio ni tiene fin. Además de la salvación, nos da la liberación de los pecados. Amén. Él nos libra del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero más nos vamos a Romanos. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley nos acusaba. La ley nos decía que éramos pecadores. La ley no nos libraba. O sea, que por ley
seríamos pecadores y estaríamos condenados. Pero por la gracia de Dios somos salvos, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y tenemos que entender que estamos bajo la gracia. Tenemos que entender que Dios nos ha rescatado de esa ley que puso Él. Puso una ley para que la gente, la humanidad, fuera correcta, tuviera unas normas. Porque en todo país hay unas leyes que rigen ese país. En unos países hay unas leyes y en otros países hay otras leyes. Pero en el reino de Dios, Él dijo, se acabó la ley y llega la gracia. Amén. Os perdono, como un padre perdona a sus Aleluya. hijos. Que por mucho que pequen, que por mucho que hagan, perdona, siempre que haya arrepentimiento, siempre que haya un arrepentimiento genuino. Porque es de la manera que el Señor nos perdona, cuando hay un arrepentimiento. Pues sabemos que la gracia nos da salvación y nos libra del pecado, pero también nos da el perdón. Es que otra cosa, nos da el perdón. La gracia de Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Dios nos perdona y nos limpia de toda culpa y toda condenación. Está claro que Él dice que Él coge los pecados y lo echa a lo profundo del mar y no se acuerda más. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros vamos a Dios, Él coge esos pecados y lo echa a lo profundo del mar. Pero no obstante, en primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, que ya no solo cuando tú te arrepientes, Dios dice, bueno, todo lo que tú has hecho hasta ahora, yo lo he hecho a las profundidades del mar y no me acuerdo de ello. Tú te puedes acordar, pero Dios no se acuerda de eso. Amén. Porque Él no quiere acordarse, no porque no se acuerde. Dios es todopoderoso, omnipresente, Amén. omnipotente, no se va a Amén. acordar. Pero Él no quiere acordarse, no quiere acordar la maldad del hombre. Y entonces lo que hace es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel. ¿Fiel con qué? Con el sacrificio de Jesucristo, con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Él hizo un sacrificio para que todo que en Él cree, toda persona que en Él cree, no se pierda. O sea, que cuando dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, está hablando que si tú te equivocas, tú fallas, tú andas por mal camino, hay gente que ha dejado el Evangelio y vive una vida como peor que la que vivía antes, cuando no conocía a Cristo. Si esa persona se arrepiente y viene a Cristo, es como el hijo pródigo. Amén. Es como el hijo pródigo, llega delante del Padre, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de llamarte hijo mío, llamarme hijo tuyo. Dios perdona. Esto es lo que quiere decir en primera de Juan. Esto está diciendo primera de Juan, que Él es fiel y Él es justo. Amén. Para perdonar nuestros pecados. O sea que el Señor, dentro de esa gracia, encontramos salvación, encontramos liberación, encontramos el perdón, pero también encontramos la fortaleza y la ayuda para continuar. La fortaleza y la ayuda para seguir en la brecha, para no irnos para atrás. Amén. Él dice en 2 de Corintios, Pablo estaba diciéndole al Señor que le sanara. Pero dice en 2 de Corintios 12:9 le dice el Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, que quería que Dios lo sanara. Se dice que él tenía problemas con la vista, porque dice que escribía con letras muy grandes. No sabemos bien lo que era, pero el Señor le dice, bástate mi gracia. Es como que, bástate en tener necesidad de buscarme, en tener necesidad de hacer la obra. Porque si no,
Si nosotros nos valemos por nosotros mismos, nos olvidamos de Dios. Amén. En cuanto la persona tiene dinero, en cuanto la persona tiene estabilidad, en cuanto la persona se ve bien. ¿No dijo aquel hombre, alma mía, regocíjate, ya tiene granero, ya tiene todo? No, regocíjate en el Señor que te ha dado esos graneros, regocíjate en eso. Entonces, él ahí se lo dice claramente, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, decimos fuerte soy. Amén. Cuando somos débiles, podemos venir al Señor y Él nos bendice, y entonces lo glorificamos, lo exaltamos. ¿Por qué? Él se manifiesta de esa manera. Él vino cuando en Egipto estaba el pueblo cautivo. Él dice que endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué lo endureció? Para que se vieran los milagros, las maravillas que digo, para que el pueblo lo glorificara, para que toda la tierra supiera que había un Dios muy grande, que estaba en el pueblo de Israel. Él podía haber ablandado el corazón de Faraón, pero él dice que lo endureció, y él endureció el corazón de Faraón, para que no los dejara salir. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el Señor tiene una gracia inconmovible, una gracia grande, una gracia poderosa, una gracia que nosotros nos acercamos y somos salvos, somos libres, pero nos da la fortaleza y la ayuda cuando estamos en debilidades, porque cuando somos débiles, fuertes somos. Amén. Por eso le dijo a Pablo, la gracia de Dios nos da la fuerza y la ayuda necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Y a través de la gracia de Dios podemos perseverar en la fe y confianza que el que comenzó en nosotros la obra la llevará hasta el final. Amén. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, hay unos beneficios de aceptar la gracia de Dios. Lo que he dicho, que los beneficios de aceptar la gracia de Dios, de no creernos prepotentes en que nosotros por nuestras obras podemos encontrar la salvación y el perdón. Dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es por medio de la fe. Amén. Y esto no es de nosotros, Gracias. porque por gracia sois salvos. Lo dice ahí clarito, Amén. clarito, no hay ninguna duda. Por gracia, la gracia es un don inmerecido. Es un don que por gracia, pues yo te puedo dar algo, por gracia te puedo enseñar algo, te puedo coger y llevar a algún sitio, por gracia, porque me caes bien, y yo por gracia te doy algo. Entonces, aquí lo que está diciendo, por gracia sois salvos, porque Dios quitó la ley y dio la gracia. Entonces estamos en el segundo pacto del Señor. El primer pacto era el pacto mesiánico, digo el pacto de Abraham con Abraham, que es un pacto que llega a Moisés, y en Moisés se escriben todas las leyes, los 10 mandamientos, más las leyes ceremoniales y las leyes de conducta y todas las leyes que hay en el pueblo de Israel. Pero después vino Jesucristo, la ley mesiánica, que ya no es ley, sino que es la gracia mesiánica. Yo no sé si lo digo bien, pero es así. Para mí es la gracia mesiánica, porque es el Mesías quien trajo la gracia. Amén. Entonces, si confesamos nuestros pecados, como he hablado en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él trae la paz y la esperanza. La paz y la esperanza en nuestras vidas es necesaria en el cristiano. El cristiano tiene que tener paz en su corazón. ¿Cuánta gente hay que duda de la salvación? ¿Cuánta gente hay que vive sin paz? ¿Cuánta gente hay que vive estresada, con preocupaciones? Y cuando digo cuánta gente hay, estoy hablando de cuántos cristianos hay. Amén. Es que hay muchísimos cristianos que no saben
si Dios va a proveerle, si Dios va a respaldarlo, si Dios los va a bendecir, si son salvos. Entonces, yo lo que tengo muy claro es que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se entiende, pero estamos confiados en que Dios hará la obra y nos bendecirá y nos proveerá. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Ahora, hablando de esto, ayer escuché una predicación, ayer o esta mañana, y decía que había un pastor que era mayor, el hombre, y que había comprado casita, o bueno, llámale piso aquí, pero eran casitas, y en América del Norte, para la obra, para poder meter a gente con necesidad y todo esto. Pero un día, hablando con la esposa, dice, mira, hemos comprado casas para mucha gente y la iglesia ha provisto para mucha gente, pero nosotros estamos de alquiler, no tenemos una casita, que estamos de alquiler, y hemos comprado casas para gente que ha necesitado y eso, que está bien, pero ¿y nosotros? Vamos a comprar una casa, porque si el día de mañana el ministerio baja y no pueden mantenernos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a encontrar en la calle sin nada? Y compraron su casa. Esto es una historia que lo contó un pastor, bueno, la he oído esta mañana de un pastor predicando. Y dice que ellos montaron su casa, la construyeron, una constructora le construyó la casa allí se ve que en Florida, y que un día de golpe, antes de ponerle el seguro a la casa, llegó un tornado y se llevó la casa entera. Y él le pregunta a Dios, ¿por qué, Señor? Si yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, si yo he hecho casas para la gente, ¿por qué no me has guardado mi casa? Porque no confías en mí. Porque no confías en mí. Confía en mí, que yo te daré lo que necesitas. Una persona que ha luchado tanto en la obra, una persona que ha trabajado tanto por la gente necesitada, la voy a abandonar, la voy a dejar. Entonces, vemos ahí que el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado. Y si nosotros tenemos la confianza y la paz de que Dios va a proveer todo lo necesario para nuestras vidas, nosotros estaremos bajo la gracia. Estaremos bajo la gracia. Porque si no, estamos bajo la ley. Que tanto vales, tanto tienes. No. Yo tengo que confiar en que el Señor va a seguir proveyendo para mi casa, para mi familia. Va a guardar a los míos. Yo tengo que estar confiado en Él. Buscarlo a Él. Hacer que esto, como ya tengo, pues ya no busco a Dios. No. El buscar a Dios es una cosa para siempre. Para que necesitemos de Él. Yo muchas veces lo pienso así, a lo mejor estoy hablando cosas que no están bien, ¿no? Pero yo creo que Jehová metió al pueblo de Israel en una gracia cuando estaban andando en el desierto. Sus zapatos no se estropeaban, su ropa no se envejecía, tenían comida cada día, tenían sustento, tenían abrigo, tenían su nube, tenían su fuego. O sea, por la noche no tenían frío, por el día estaban cubiertos, estaban dentro de la gracia de Dios. Amén. Ya en ese tiempo. No sé si esto es una locura, pero yo lo veo así. Ellos estaban dependiendo de Dios cada día. Amén. De que cayera el maná cada día, de que por la noche llegara y hubiera esas columnas de fuego para que se calentaran, porque si no se podían morir de frío en el desierto. El desierto es muy frío. Y por la mañana, convencido de que iba a venir una nube. Amén. Y esa nube de gloria de Dios lo iba a tapar. Y después que esa nube, cuando se levantaba la nube, los llevaba dirección a la tierra prometida, porque ellos no sabían dónde estaba la tierra prometida. Ellos no conocían el terreno, no habían salido de Egipto. O sea, estaban en una gracia inmerecida porque Jehová de los ejércitos los guardaba y los protegía. Amén. Lo creo así. Entonces, no es que estuvieran realmente,
pero era sombra de lo que tenía que venir. Amén. La gracia de Dios que está sobre nosotros, que nos provee, nos bendice, nos guarda y nos da todo lo necesario. Amén. Gloria a Dios. Hay renovación y transformación. Cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, cuando nosotros estamos, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, en el desierto estaban en la voluntad de Dios y hacían lo que, hasta que llegaron a las puertas de la tierra prometida y entraron los espías y una pena, ya 40 años al desierto, pero esos 40 años también provistos, guardados por el Señor, menos cuando criticaban, hablaban y esto y salían las serpientes que les mordían. Claro, pero era porque había, claro, no confiaban en Dios. Había mucha desconfianza, pero mientras ellos hacían la voluntad de Dios y estaban confiados en ellos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento los guardaba de todo mal. La protección de Dios está sobre nosotros. Nosotros estamos protegidos, guardados por el Señor. Estamos guardados por el Señor porque somos su especial tesoro. Él nos guarda, nos bendice, nos prospera en toda nuestra manera de vivir. Porque vivimos conforme a la voluntad de Dios, estamos en sus caminos. Nosotros cogemos y decimos, Señor, llévanos donde tú quieras que nos llevemos. Haz la obra en nosotros, dirígenos tú, porque queremos ser dirigidos por Dios. Porque estamos en esa gracia inmerecida. Esa gracia inmerecida que tiene tanta bendición, porque esa gracia inmerecida, como he dicho, tiene salvación, liberación del pecado, tiene perdón, tiene ayuda, fortaleza y ayuda, y hay todo esto que nos está dando el Señor para que nosotros confiemos en Él siempre. Amén. El amor y la misericordia son cosas que tienen que estar en la gracia de Dios. Tiene que estar en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, tenemos que ser misericordiosos y amorosos, porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos al desvalido, cuando vemos nosotros a la persona que ha caído, tenemos que tener compasión. Muchas veces se dice, los cristianos son los únicos que rematan a sus soldados caídos. No tenemos que ser así. Tenemos que entender que nosotros hemos pecado y Dios nos ha rescatado a nosotros. ¿Por qué no vamos a ayudar al hermano que ha caído? ¿Por qué no vamos a buscar a esa gente necesitada que está en la calle? Si nosotros hemos sido rescatados, más, yo digo muchas veces, más malos que éramos nosotros, no hay. A ver, yo tenía mis maldades, cada uno tenía la suya. Que uno peca de una cosa y otro peca de otra. ¿Cuál pecado es más grande? Bueno, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahí no dice, por cuanto todos pecaron mucho o algunos pecaron mucho y otros pecaron poco. No, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Total. Dice que en Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace la aclaración, por gracia sois salvos. Aleluya. Por gracia sois Santo, salvos. gracias. La misericordia y el amor. La misericordia y el amor. Dos factores grandes en la gracia. Si no tenemos misericordia, si no tenemos amor, no somos nada. Somos como címbalo que retiñe, pero no da un sonido claro. No podemos ayudar a la gente si no es por amor. No tiene que ser por compromiso, no tiene que ser porque hago esto para ganarme la salvación, porque Dios va a estar... No, lo hacemos por amor, porque amamos a Dios. Y como Dios ama a las almas perdidas y nos amó a nosotros primero, nosotros debemos amar a nuestros semejantes. Aleluya. Santo es. Hay forma de recibir esa gracia de Dios,
que es a través de Jesucristo, pero esto ya lo sabemos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que todos fuéramos salvos, para darnos esa gracia, porque nadie podía cumplir la ley. Dios el Padre se dio cuenta que nadie podía cumplir la ley. Y dice ahí en la Biblia, hay un texto que dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Verdad? Entonces, el único que podía hacerlo era el Hijo de Dios, Jesucristo. El único que podía venir como hombre a cumplir la ley, porque no podía cumplirla Dios. Dios no podía cumplir la ley, porque si cumplía la ley, incumplía las normas que Él había puesto. Y Dios cumple las normas, las leyes, igual que las pone. Entonces tenía que ser un hombre el que cumpliera la ley. Un cordero sin mancha, sin tacha. Un cordero sin tacha. Y Jesucristo vino y nos salvó a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Amén. O sea, que tenemos que saber que Dios, por medio de Jesucristo, nos da grandes cosas. Nos da la salvación, nos da la liberación de ese pecado. Somos libres del pecado. Ya no se enseñorea de nosotros. Nos da el perdón. Él nos perdona porque confesamos. Cuando confesamos nos liberamos. Dios quita esos pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso tenemos que saber que lo más importante en la vida cristiana es la misericordia y el amor, porque Dios es amor y Dios vive en nosotros. Amén. No olvidemos que somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nuestros Aleluya. corazones. Amén. Saquemos el amor de Dios a otras personas. Busquemos el agradar a Dios. Busquemos el hacer la voluntad de Dios. Porque la gracia que ha venido sobre nosotros tiene que ser derramada sobre todo aquel que en Él crea. Amén. Y tenemos que salir, ahora que hemos dicho que vamos a empezar a salir, tenemos que salir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque fue el mandato que dio Dios. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Busquemos el agradar a Dios Amén. en todo nuestro andar. Aleluya. Que el Señor me los bendiga. Amén, gloria Y a este es el Dios. pequeño mensaje que tengo para ustedes. Dios los Aleluya. bendiga Gloria a Dios. y hasta la Gloria a Dios. próxima. Bendiciones.